Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, hay una pregunta que llega aquí y dice: ¿qué hacer, hermano pastor, cuando un matrimonio se está destruyendo y la esposa trata de que se arregle, pero él con su orgullo no quiere caer en cuenta de su error? Ella dice que no puede confiar en su pastor para comentarle nada porque se sabe y se ha dicho que él no guarda secretos. Uy, triste, ¿no? Dos preguntas en una. Dos preguntas en una. Pues, ¿qué le aconsejaría yo? Debe de haber alguien con quien usted pueda hablar. Buscar una asesoría si desafortunadamente no confías en tu pastor. Lo siento. Pienso que los pastores son personas muy serias, muy éticas, pero puede darse. De todo hay en la viña del Señor. Yo le recomendaría que busque a algún pastor de alguna congregación vecina, ¿sí? Aunque lo saludable sería su pastor local. Hoy en día también tenemos oportunidades de conectarnos con el mundo. No sé si de pronto me malinterpreten, no es la idea, pero en mi caso personal yo atiendo parejas de todo el mundo a través de videollamadas, videoconferencias, donde tratamos de ayudar, porque lo que más nos interesa a la iglesia es que los matrimonios permanezcan en el tiempo. Sanos. Yo le diría a la personita que tiene esta dificultad que se busque el contacto con la red de familia en su iglesia o en su distrito, que son profesionales en familia. Sí. Y si pues no puedes hablar con tu pastor, que lo siento mucho, de verdad, pues busca ese contacto de la red de familias, que son personas prudentes, idóneas en el tema. Algunos tienen hasta especializaciones, maestrías, muy bien preparados. Claro, que pueden ayudarle. Y creo que usted como esposa debe de seguir haciendo eso bueno, y es buscar porque su hogar no se destruya. Sí, señor. Sí, sigamos. Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. Inicié un ahorro en una alcancía para apoyo del templo, pero por situaciones tuve que radicarme en otra ciudad. No sé a qué iglesia entregar estos ahorros. Debe de dejarlos en la iglesia donde él prometió ese ahorro. A partir del momento que se ubique en otra congregación, entonces ahí debe de comenzar a aportar en esa congregación. ¿Ya? Eso es lo que se debe de hacer. Si yo hice un voto acá, vamos a colocar el ejemplo, en La Clarita, Sí. Y me traslado para el Boyacá Real, yo debo de quedar a paz y salvo en La Clarita. Y una vez acá, si existe la oportunidad de hacer alguna donación, pues entonces es a partir del momento que me hago miembro de la iglesia. Ok. Porque a veces existen malos entendidos y los creyentes se mudan de iglesia, pero no de compromisos. Entonces, de alguna forma, están fomentando el desorden. Puede ser por falta de conocimiento, o puede ser también porque el pastor donde antes asistían ejerce de alguna forma autoridad por alguna circunstancia, aunque no quiero pensar eso, porque en la iglesia se enseña la lealtad. Y si un creyente llega de una iglesia al Boyacá Real y me dice: pastor, estas ofrendas, estos diezmos, yo los traigo, yo asisto a la iglesia de, yo qué sé, Morro Plancho, pero el pastor de allá no se los merece, porque a veces la gente piensa
que es el Que es el pastor. pastor que te- Y se le olvida que lo que son diezmos y ofrendas no son del pastor, son de Dios y se deben de dar en el lugar donde yo tengo mi membresía. Entonces, ¿qué haría yo? Hermano, le recomiendo que los lleve a su iglesia. No, yo no quiero. Ah, bueno, los deja acá. Yo llamo al pastor y le digo, vea, pastor, Dios lo bendiga. Quiero hacerle saber que por aquí uno de sus creyentes ha traído unos diezmos y unas ofrendas. Le recomiendo venir por ellos o una cuenta a donde yo se los pueda enviar. Porque si yo hiciese uso de esos recursos, sería un acto de deslealtad con mi compañero. Claro. Independientemente de que él tenga mucho ingreso y yo no lo tenga. Al final, el que ve por mí es Dios. Es Dios, amén. Y donde se está alimentando espiritualmente es allá en esa congregación. Exactamente. Es verdad. Sigamos. Sí, señor. Pastor, sí. Preguntan, perdón por mi atrevimiento, pastor. Estaba mirando un video suyo de preguntas y respuestas y no entendí cuando alguien preguntó qué iba a pasar con las personas de Colombia que murieron antes de que el evangelio llegara en 1937. Bueno, con ellos va a pasar lo que dice Romanos 2. Abra su Biblia en Romanos capítulo 2 y encuentra 3 grupos de personas. Sí. Dice, los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y los que fueron ley para sí, por esa conciencia, ellos serán juzgados. Trato de simplificar para hacerme entender. Sin ley, los que nunca tuvieron ley, como es el caso del mundo gentil, que vivió sin la ley de Dios. La ley fue solo para el pueblo de Israel, según el último capítulo y el último versículo del libro de Levítico, ¿no? Estos son los mandamientos que Jehová Dios ordenó para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entiéndase que la ley por medio de Moisés fue dada. Entonces, la ley fue dada para el pueblo de Israel. Los que vivieron bajo esa ley, por la ley van a ser juzgados. Exacto. El mundo gentil que vivió sin ley también perecerá. Pero dentro de ese mundo gentil que vivió sin ley, hay un tercer grupo que es el que llamamos los que son ley para sí mismos. Entonces vamos a colocar un ejemplo. La ley decía no matarás, Exacto. pero alguien en Colombia, antes de que llegase el evangelio, entendía de que el homicidio es pecado, que el quitarle o codiciarle la mujer al vecino es pecado, que el ser supersticioso es pecado. Entonces, aunque no tenían ley ni había llegado el evangelio, habían en la mente de ellos, en el ser inmaterial de ellos, conciencia de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Cosas no. A esas personas van a ser juzgadas por esa ley de la conciencia de ellos. Exacto. ¿Está claro? Entonces, los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y los que fueron ley para sí mismo, por esa ley, van a ser juzgados. Tremendo. Léase Romanos capítulo 2. Ahí Es está. un capítulo supremamente hermoso, Sí. donde le enseña a usted que no hay hombre en la tierra que pueda decir soy inocente. Dice, eres inexcusable cualquier hombre que sea. Entre ellos, los que entre comillas no escucharon el evangelio antes de que llegara la misión a Colombia. Así es. Perfecto. Dios lo bendiga, pastor. ¿Cantar música cristiana de personas que no lo son de la Pentecostal es malo? No, es que aquí hay que pensar que más allá del concepto de que es música cristiana o no, hay que entender es cuál es el sentido que yo tengo para cantar.
Por ejemplo, y sé que esta es una perla que pocos la conocen, el Salmo 19 era un himno al sol entre los paganos. Y el salmista lo ha tomado para hacer ver que mientras los paganos pensaban que el sol era su Dios, el salmista dice, no, el sol no es mi Dios. Mi Dios es el creador del sol. Okay. Entonces, mire, el himnario Lluvias de Bendición que siempre cantamos, hasta hace algún tiempo que apareció un himnario recopilado, inclusive de canciones, del himnario Lluvias de Bendición, Manantial de inspiración, tiene himnos de cristianos de nuestra fe, de nuestra iglesia. Pero también tiene himnos que pertenecen al himnario Lluvia de Bendición y que la iglesia los ha incorporado con la debida autorización de la casa que produce el himnario Lluvia de Bendición. ¿Ya? Entonces, cuando usted canta encontré un lugar donde descansar, eso no fue inspirado por un pentecostal de Colombia. No. Cuando cantas oh bondad tan infinita, el número 102, no es un himno inspirado por Akerles o Zacarías. No. Son himnos que están en el himnario Lluvias de Bendición. Entonces aquí la persona tiene que ser más objetivo y entender de que hubo gente en otros lugares y en otras edades a quienes por razones obvias se inspiraron e hicieron una canción para exaltar la obra de Cristo. Aquí viene a colación el mal pensamiento de los apóstoles con respecto a este hombre que encontraron predicando y echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Nosotros se lo prohibimos porque no quiso venir con nosotros. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? El que no es contra nosotros, con nosotros es. Porque nadie que hable en mi nombre podrá ser mi contrincante. Entonces, los cristianos debemos de ser objetivos en nuestras apreciaciones en relación a esos temas de música, inclusive de libros, que entre otras cosas hay muy buenos libros de autores no de nuestra iglesia, porque sea la ocasión para decir somos malos escritores. Hay otros que tienen esa vena de escritor, habilidad, ¿sí? Y escriben y hacen aportes muy grandes al conocimiento de lo que es nuestra fe. ¿Ya? Entonces, vamos a ser objetivos. Eso sí, aprendamos a leer, aprendamos a escuchar, y aprendamos a ver. Porque no todo lo que vemos es verdad, no todo lo que oímos es verdad, y no todo lo que vemos es verdad. Y no todo se puede repetir, ¿no? Por ejemplo. Sí, señor. Sigamos. Es un tema bien polémico, ¿no? Eso de las canciones, si la canto o no la canto. Tal vez yo creo que tiene mucho que ver también como mirar el mensaje que transmite la canción. También es importante, hermano Carlos, si se menciona a Dios. Sí, porque yo que me gano con entonar una canción que no menciona la obra de Jesús. Exacto, o menciona a un señor, pero no se sabe qué señor es. Señor. Eso entonces, también es complejo. Ahora yo creo que hay más que todo, el problema va a radicar en la conciencia del que canta. El que canta. Y las afectaciones que tenga. Yo estuve en una institución de educación cristiana donde el docente decía que no se podía cantar el himno 160, que porque no estábamos en la ley. Y yo le decía, venga, pero ahí habla de la obra expiatoria de Jesús. Y yo todavía creo que la obra de Jesús, hecha en la cruz del Calvario,
está vigente. Entonces también va muy de la mano de los conceptos que manejan la gente. Que no se puede cantar la canción que dice, exacto, manda el fuego, Señor, manda el fuego, porque el fuego es juicio. Pero resulta que la Biblia dice, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces ahí va a entrar a ser muy importante la formación que recibe, los prejuicios, porque el problema de los cristianos es que creemos como la gente dice. Y uno de mis grandes anhelos en Dios, en toda mi vida como pastor, es que la gente aprenda de Jesús lo que está escrito en San Juan, capítulo 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Hay muchos cristianos que son esclavos del pensamiento de su líder. Y entonces cuando cambian el líder, cambia la estructura de pensamiento, inclusive de la doctrina. Sí, señor. Y eso es grave, porque simplemente me está diciendo que ese creyente no es libre. ¿Cuál es la verdadera libertad en Cristo? Cuando yo tengo la capacidad de recibir la información, de descartar lo que es basura, aprobar lo que me beneficia, a hacer juicios en relación a lo que veo, a lo que escucho, a lo que leo, y tener la madurez cristiana suficiente para fijar una posición acorde a mis valores cristianos, que deben de estar fundamentados en las Sagradas Escrituras. Entonces, creo que la libertad del cristiano a veces se ve seriamente afectada por los prejuicios de tradición, de liderazgos, que como siempre hoy están y ya mañana no están. Entonces es muy fácil escuchar hoy decir, es que el hermano fulano de tal dijo así. A mí me encantaría que más bien dijera, es que la Biblia dice así. Porque el concepto del hombre puede estar sesgado acorde a la escuela de donde viene. El pensamiento de Dios en la Biblia no tiene riesgos de equivocación. Cuando usted cree como dice el líder de turno, es susceptible a equivocarse. Pero cuando cree como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que digamos como la propaganda de Fedegal, no coma cuento. Sí, señor. Coma palabra de Dios. Amén. Sigamos. Así es. Nos pregunta el hermano Carlos a través de YouTube y dicen, bueno, esta pregunta, vamos a ver. Dice así, Dios le bendiga, hermanos. Jesús hablaba como el Hijo y como el Padre. Mi pregunta es, ¿Dios manejaba el hablar de Jesús cuando hablaba como el Hijo? ¿Sí o no? Claro, es que Jesús es el Padre en su humanidad. Y una cosa es Jesús en su deidad, otra cosa es Jesús en su humanidad. Jesús en su deidad es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en su deidad es el Padre eterno, según Isaías 9:6, San Juan 14:7. Pero Jesús en su humanidad es el muchacho que se pierde en el templo a los 12 años. Y le jalan las orejas. Y es reprendido por sus padres. Jesús en su humanidad tiene hambre, tiene sed y se cansa. Jesús en su humanidad es mi hermano mayor, según Hebreos 2:14 y 15. Amén. Entonces, cuando leamos a Jesús, leámoslo desde qué punto está interviniendo Él. Si lo está haciendo como el Padre, si lo está haciendo como el Hijo, Amén. Si lo está haciendo como el Rey, si lo está haciendo como el siervo, si lo está haciendo como el sumo sacerdote, o lo está haciendo como el Cordero, o lo está haciendo como el mediador. Porque Jesús es polifacético. Ahí aplica muchísimo lo que es la exégesis, ¿no? Las personas, claro.
Ahí es donde las personas, por falta de conocimiento, se enredan en entender las escrituras. Entonces, a ver, el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre, dice Jesús. Entonces viene un testigo de Jehová y le dice, si el Hijo no sabe ni siquiera el día de su venida, ¿cómo puede ser el Padre? Y eso suena como lógico. Tiene razón, porque si él fuera el Padre, él debía saber el día de su venida. Y confunden a la gente. Pero la gente lo que no entiende es cuál es el lugar que Jesús está ocupando ahí. Entonces, cuando lees bien, descubres que el lugar que Jesús está ocupando es el del siervo. Y resulta que el siervo nada sabe de las cosas de su Señor. Entonces, Jesús, como el Padre, sabe todo. Conoció a Natanael desde que estaba debajo de la higuera. Pero como el siervo nada sabe de las cosas de su Señor. ¿Ya? Tratemos de simplificarlo. Una cosa soy yo como padre y otra cosa soy yo como hijo. Como padre ordeno y mis hijos obedecen. Como hijo yo me sujeto y obedezco. Como pastor yo cuido del rebaño. Pero como oveja escucho la voz de mi pastor. Y es Carlos. Entonces, cuando Jesús habla como hijo, está hablando simplemente en su estadía de humano sobre la faz de la tierra. Pero cuando él habla como Dios, habla desde la esencia de su deidad. Por eso Jesús, cuando hablamos de lo humano, es el muchacho que nace, crece, está sujeto a sus padres, se somete a la ley. Que como dijo el escritor de los Hebreos, debía ser semejante en todo a nosotros. Exactamente. En todo. En todo, es que eso lo dice Hebreos 2:14. Exacto. Pero cuando miramos a Jesús Como Dios. con la visión de lo que Él es en su esencia, Sí. como el Padre, entonces Él es el que convierte el agua en vino, Amén. el que resucita a Lázaro, el que le da vista al ciego, el que pone a caminar al paralítico, el que resucita a los muertos, el que da declaraciones de sí mismo como el que siempre es. Yo soy. Yo soy. Y ya. Sigamos. Agradable. Amén, hermano. El Señor Jesucristo le bendiga, pastor. Carlos Hoyos, ¿la profecía de Habacuc capítulo 3 ya se cumplió? Gracias. Pues si usted mira bien, es la oración del profeta, ¿cierto? Sí. Sobre Sigionot. Y hay algo que las personas, más que pensar que se cumplió, es entender el mensaje que hay ahí. Que lo podemos interpretar y que además nos trae una enseñanza importante. La primera, que a causa del pecado del pueblo israelita, el hombre de Dios hace una oración al ver la condición del pueblo porque le genera un temor de que va a desaparecer el pueblo a causa de su pecado. Pero dice, la única forma que esto cambie es que Dios obre. ¿Y cómo obra Dios? A través de un avivamiento, despertando conciencias. Pero ese avivamiento puede tener dos connotaciones. Una, a través de la vivencia individual de cada uno en relación a su Dios. Dos, a través del látigo de Dios. Porque por eso Él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Pero como dice, en el momento de tu ira, acuérdate de tus misericordias. Entonces, los avivamientos en la Biblia se pudieron dar porque el pueblo entendió su error, se volvió a Dios. Pero también se pudieron dar porque Dios hizo un milagro
que afortunadamente o desafortunadamente repercutió en la vida de alguien. Ejemplo, Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira eran unos creyentes. Ustedes recordarán todo el proceso que hay allí. ¿Y qué pasó después de la muerte de Ananías y Zafira? Vino gran temor sobre el pueblo. Y la gente entendió que con Dios y sus compromisos no se juega. Son serios. Entonces, por eso, ¿cuántas cosas se han visto en la iglesia? Que a causa de un hecho sobrenatural que de alguna manera afecta, entre comillas, negativamente a alguien, genera una convocatoria de conversión y de un genuino arrepentimiento. Cuando uno mira Primera de Corintios, capítulo 11, descubre los señores que participaban de la mesa del Señor indignamente. Y estos señores recibieron como consecuencia enfermedad e inclusive la muerte. Pero me encanta la conclusión, para que no se pierdan en el día del Señor. Algo así como, los voy a cortar antes de que se condenen. Es de alguna manera la expresión de la misericordia de Dios. Entonces mire que esto va más allá de un simple leer un texto. O de decir si ya Entonces, se cumplió. la oración de Habacuc va en razón a eso, al extravío del pueblo. Pide que Dios haga la obra, pero que eso sí, que en el momento que Él está haciendo la obra, que puede ir en dos sentidos, reacciona el pueblo y se convierte, o Dios toma el garrote y viene tragedia y el pueblo entiende que es por causa de su desobediencia y reaccionen de manera positiva. Así es. Amén. Preguntan, bueno, esta pregunta está interesante. Dicen, ¿es pecado que una mujer cristiana que desea tener un hijo, pero es soltera, lo haga a través de in vitro? Todo lo que vaya en contra del orden natural es malo. Usted no puede pretender ser hombre si es hembra. Usted no puede pretender ser madre, si no existe el proceso natural establecido por Dios, que es el matrimonio, que es la consumación del matrimonio a través de su sexualidad, que es el medio que Dios estableció para la procreación. A esa inquietud puede venir otra. Pastor, ¿puedo tener mi hijo vía inseminación? No es natural. Pero si usted es casada y ha logrado reunir en el banco de semen los espermas de su hombre y se hace inseminar porque usted no tiene otra forma de tener su hijo, ya eso es otra cosa. Sí, claro. Pero si esta persona se fuera a hacer inseminar trayendo del banco de semen el producto sin saber de quién es, eso también ya es otra. Sí, eso ya es otra. Entonces, por eso es que la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Así que usted sí tiene que poner cuidado. Usted como mujer soltera, lo que debe de pensar es asumir la responsabilidad de ser una ama de casa, legalmente casada, dentro de los parámetros establecidos por Dios en la Biblia, y lo que la normatividad de su país hace para que exista un matrimonio de manera legal. Sí, porque hoy el pensamiento de muchos es no me quiero casar, hay otras alternativas para tener un hijo, no necesariamente amarrada a un compromiso, dicen algunas. Es que el problema es ese. Exacto. Que las personas quieren placer y quieren frutos, pero no hacen el proceso que se debe de hacer. Quiero ser rico, pero no quiero trabajar. No quiero trabajar. Si hay que matar, mato. Pues puedes llegar a ser rico, pero ese no es el proceso correcto.
alterar las cosas naturales nunca ha funcionado. Nunca, jamás. Sigamos. Amén. Ahí está la pregunta. Pastor, Dios lo bendiga. Saludos desde Asturias, España. Wow. ¿Es correcto que una madre vea a su hija desnuda o viceversa, siendo su hija mayor de 20 años? ¿Hay algún argumento bíblico para esto? Pues es muy delicado, porque el libro de Levíticos plantea acerca de no descubrir la desnudez de él o de ella. Es obvio que el texto está enfocado acerca de la sexualidad, de la intimidad. La madre por naturaleza pues verá a su bebé desnuda, pero en función de la crianza. Pero una mujer de 20 años mirando a su mamá desnuda o su mamá mirando a su hija desnuda, Ya es diferente. ya eso es otra cosa. Creo realmente que está mal. La conducta de un niño a una persona mayor Pero es claro, diferente. lo que pasa es que hoy tenemos un problema en ese llamado libre proceso de la personalidad, del desarrollo, donde se les enseña e inducen a los niños a que pueden bañarse en desnudos, a que papá y mamá se pueden bañar desnudos delante de los hijos para que ellos conozcan su anatomía, sus aspectos o partes genitales. Y eso lo que hace es llevar a los niños a que se despierte la concupiscencia y terminen adelantando el proceso. Y por eso tenemos hijos de hermanos, hijos del papá, hijos de la mamá. Un descontrol total. Un desorden. Dios reglamentó. Lea Levíticos capítulo 18 y ahí están. Sí. ¿Cuál es el comportamiento moral de los padres, de los hijos, de los tíos, de los suegros, de las nueras, de los yernos? Ahí aparece. Ahí está todo. Aparte de eso hay algo que debe de enseñarle al ser humano, porque es que el ser humano es un ser moral. ¿Cómo es que no va a entender de que desnudarse delante de su mamá está mal? ¿Cómo no lo va a entender? Yo no entiendo por qué. Lo que pasa es que en los países donde se ha fomentado el empoderamiento femenino, se han perdido los valores, que es lo que se está buscando, por ejemplo, hoy en Colombia, que el niño pueda hacer con su cuerpo lo que quiera y tener la sexualidad que quiera y con quien quiera. Es grave. Están dañando la conciencia de nuestros niños. Están corrompiendo a nuestros niños. No están orientando. No, están doctrinando para la maldad. Y enseguida sale el Estado, ¿por qué tanto embarazo de niñas de 10 años? De 11 o 12 años. Bueno, porque ustedes las corrompieron. Porque en vez de enseñarles valores, les entregaron fue el condón o la pastilla del día después. ¿Cómo planificar, no? No, es una tragedia. Padres de familia, párense en la raya y díganle al progresismo desgraciado del infierno que con nuestros hijos no se meta. Amén. Nuestros hijos son de Dios. Incúlquele los valores cristianos a sus hijos. Háganles saber que aunque estamos en un mundo corrompido, nosotros somos la luz del mundo. Amén. Y la sal de la tierra. Y creo yo que hay otras maneras de enseñar a su hijo acerca de sexualidad, acerca de Claro, sus sin genitales. malicia, Claro, hay otras sin formas. maldad, sin despertar cosas que ellos en su tiempo, dentro de su desarrollo normal, van a sentir y van a procesar y al final pues llegarán a realizarlo, pero que lo hagan por su propio desarrollo, no porque me venden una idea desde niño en la escuela o en el colegio. ¿Y por qué después se preguntan tantas enfermedades? Hay una norma, estaba mirando yo, que hay una ley que buscan aprobar en Colombia y que le faltan pocos debates, que pasa por inadvertido, porque lo que vende es la violencia. Esa es la que vende el champú y a eso es a lo que le dan prelación. Pero hay cosas muy serias que se hacen allá dentro del Congreso que afectan a mediano y a largo plazo a la sociedad. Entre ello, la educación sexual a los niños desde las aulas.
que no los educan dentro de los parámetros normales, sino malos, destructivos, haciendo que se apresuren a enfermarse, a ser padres, a ser madres, porque se les ocurrió que la vida es simplemente para el placer, no midiendo consecuencias con quién, ni cómo, ni dónde, ni a qué edad. Y eso es gravísimo. Pastor, estuve mirando por ahí unas guías que estaban, me imagino que fueron de los colegios, no sé con exactitud de dónde, pero miraba las guías donde a un niño de 4 años le están diciendo al papá que si la niña quiere besar a otra niña, le tiene que ayudar a desarrollar ese sentir. O sea, qué tremendo lo que está pasando, ¿no? Muy delicado. Hermano Diego, aquí le están diciendo que si por favor, que esto está muy buenísimo, que si por favor repetimos el canal del Pastor Carlos Hoyos. Ah, claro que sí. Que cómo hacen para suscribirse. Es muy sencillo, querido oyente que está allí y oyentes que nos escuchan en esta mañana. Usted ingresa a YouTube, en algunos celulares es una aplicación. Si usted está en un computador de escritorio, sencillamente va a Google y escribe YouTube, ingresa a esta plataforma de videos famosa a nivel mundial y allí está un canal de un pastor de la sana doctrina que es nuestro hermano Carlos Hoyos. Entonces usted busca Pastor Carlos Hoyos, ahí aparecerá el canal de nuestro hermano Carlos con cerca de 50,000 suscriptores, ahí lo va a identificar, aparece la foto de perfil de él y usted sencillamente va a un botón que aparece ahí en la parte superior derecha que dice suscribirse. Si usted no está suscrito le va a decir suscribirse, si usted está suscrito le dice suscrito. Ya está, usted aparece allí. Si no está suscrito, le da suscribirse, el botón cambia de color y automáticamente se activan las notificaciones y usted tiene que ingresar a una campanita pequeñita que aparece al lado derecho y darle en todas para que todas las notificaciones lleguen a tiempo a su celular o a su dispositivo y así está contribuyendo para que más personas escuchen el evangelio. Ahí tienen pues. Ahí está. Bueno, Sigamos. Mano Carlos, no sé si esta pregunta ya la hayan respondido en algún momento, estaba entre las represadas y dice, tengo unas inquietudes con respecto a una prédica que escuché. Primero, el pastor dio a entender que debíamos ayunar igual o más que los satánicos que ayunan de 6 a 12 de la noche. Segundo, que ellos además de esos ayunos se sajaban los brazos y la sangre que botan la derraman sobre un cubo de hielo para que la iglesia se enfríe. Y tercero, que los que escuchamos prédicas o enseñanzas en las redes sociales nos alimentamos de pasto seco, dando a entender que no era bien hacerlo. Pero para mí escucharlo a usted siempre ha sido una gran bendición y muy grande bendición. Claro, no dejando de lado las buenas enseñanzas de mi pastor titular, quiero entonces escuchar su valiosa opinión, sobre todo si es por medio de la palabra. Bueno, me llama mucho la atención que nosotros lleguemos a compararnos con el mal, ¿no? Sí. Es muy interesante. Y uno escucha mucho eso, ¿no? Claro. Los satánicos ayunan, entonces nosotros también. Claro. Si ellos lo hacen 40 días, nosotros tenemos que hacerlo más. Sí. Entonces yo creo que ahí estamos mal. Estamos mal, porque nosotros lo que debemos es de predicar el evangelio, ¿no? No es competencia. No es competencia, nosotros no competimos con nadie. Sí. Yo he dicho más de una vez. Menos con el diablo. Pero claro, oye, yo he dicho más de una vez que la particularidad de nuestro evangelio es que no tiene competencias. Nuestra esencia, ¿no? Así que nosotros no competimos con Amén. nadie. Así es. El evangelio que predicamos es único. Amén. No tenemos un Dios, tenemos el único El Dios. único Dios. Amén, amén. Entonces, Sí, así partiendo es. de ahí, no tenemos competencias, ni competimos con nadie. 2, el pensar de que el ayunar hasta sajarse, herirse, dice el pastor, según está Sí. El pastor de él. está llevando entonces a que el cristiano, pues también, si el satánico se hiere, pues que entonces el cristiano también se la cede. A mí me parece que es una apreciación muy Claro, equivocada. Una locura. Lo que la Biblia dice acerca del ayuno está en Isaías 58. Léalo. La mejor respuesta, mi estimada o estimado que está haciendo la pregunta, la encuentra en Isaías 58.
donde habla del verdadero ayuno. Ayunar no es aguantar hambre. Ayunar no es porque tal día es día de ayuno. Exacto. Que ese fue el fenómeno del cual el Señor se queja, porque ellos se volvieron tan religiosos que tenían días exclusivos para el ayuno. Y lo hacían sin un verdadero sentido. Es que cuando alguien va a ayunar debe de tener una causa. Sí, exacto. Y casi siempre fue expresión de luto. Exacto. Murió Moisés, ayunaron. Murió David, o sea, hay una expresión de luto. Van a borrar del pueblo, del mundo al pueblo israelita. Esther y Mardoqueo ayunaron para pedir a Dios que guardara a su pueblo. Entonces las personas que ayunan deben de saber por qué ayunan. Hay más de 50 clases de ayuno, ¿sí sabía, pastor? Sí, más de 50. Y son diferentes. Entre ellos es el ayuno de los malos, como el caso que menciona el libro de los Hechos. Dijeron, no comeremos ni beberemos hasta que le demos muerte a Pablo. Exacto. Imagínese usted. Cuando a Jesús se le acercaron y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de los fariseos y de Juan? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? ¿Puede estar de luto el que está de bodas? Exacto. ¿Cuál es la respuesta? No. No. Está de bodas solamente piensa en la Fiesta. luna de miel, En la fiesta. en la fiesta. Ajá. Luego Jesús dice, bueno, ellos ahora están de bodas, Exacto. hablando de los discípulos. Sí. Me tienen a mí, estoy con ellos. No hay Nada les necesidad. hace falta, todo lo tienen. Exacto. Pero cuando yo me vaya y ya no me vean y tengan que enfrentar problemas, entonces ellos ayunarán. Exacto. No estamos diciendo que no se puede ayunar. El ayuno es parte de la profesión cristiana. Pero quienes ayunan deben de hacerlo por una causa. Y no es una competencia. Y no es una competencia con nadie. Porque entre otras cosas, nosotros no tenemos Ajá. competencia. Así es. Somos la iglesia del Señor. Y escuche bien, el Dios que yo tengo no tiene competencia. Amén. Es el único que existe por sí mismo. Lo demás y los demás existen porque son creados. Y creo que eso es más que Sí, suficiente. amén. Sí, Y hermano Carlos, ¿y qué decir con respecto a que las enseñanzas en las redes sociales son pasto seco? Esas son apreciaciones que puede tener. Pues, es decir, yo no me atrevería a decir que el pastor piensa así. Yo no sé. A mí se me ocurre que puede ser un complejo de celos, más bien. Sí, de inseguridad. Sí, seguro. Si el pastor lo tiene, yo le invitaría a hacer su trabajo de una manera objetiva, sin prejuicios. Yo soy pastor y a mí me encanta escuchar expositores de la palabra de Dios en las redes sociales. Yo recuerdo que cuando era niño escuchaba a un expositor que llamaba Rogelio Cooper. No sé cuántos lo escucharían. Inclusive no era de nuestra iglesia, pero era un tipo que reunía toda la información científica y política global para aplicarlo al cumplimiento profético. Muy limpios en la hora después. Claro. El caso, por ejemplo, del doctor Juan Bomstra, de la Iglesia Reformada, un gran predicador para los medios. Y a mí no me afectaron de manera negativa, me afectaron de manera positiva porque aprendí cosas importantes como ser definido en el tema, como argumentar el tema a la luz de la Biblia. Yo creo que a veces manejamos extremos. Extremos, sí, señor. Ahora, la historia reciente nos dice a nosotros nos dice que durante el escuchar un programa por ver el radio, hay gente que se ha entregado al Señor. Sí, señor. Se han bautizado. Hay gente que ha llegado al santo bautismo. Gente escuchando una enseñanza
en el canal del pastor Carlos Hoyos han sido llenos del Espíritu Santo. ¿Qué día alguien me ha escrito: pastor, estamos aquí en Estados Unidos y nos pusimos a escuchar una enseñanza y le cuento que mi esposa, mis hijos y yo caímos rendidos a los pies de Jesús al oír su voz, y Dios nos llenó de su Espíritu Santo? Entonces uno tiene que poner cuidado. Pasó también en Chile, pastor. Eso. Claro. Entonces aquí lo que hay que pensar es: hago a un lado las enseñanzas y la asistencia a los cultos de mi congregación por quedarme escuchando a través de las redes. Eso ya es otra cosa. Porque cuando yo me aíslo de la comunión y trato de reemplazar lo que Dios establece, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿qué? Los hermanos. Juntos. No dejen de congregarse. Entonces, cuando yo reemplazo la comunión por alguna circunstancia, y creo que las redes son solamente, o son las que me pueden satisfacer, suplir toda la necesidad espiritual, yo creo que ahí sí estoy equivocado. Pero yo puedo asistir a la iglesia, estar en comunión, porque hay beneficios cuando yo me congrego. ¿Cuáles? Dios envía bendición y vida eterna. Y eso es valioso. Claro. ¿Cuál más beneficio? La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como está en luz y tenemos comunión los unos con los otros. El congregarse es un deber cristiano. No debe de faltar. Pero si yo voy al culto, y yo se lo digo porque a mí me escriben: pastor, yo fui a la escuela dominical y ahora he venido y me estoy escuchando su enseñanza. ¡Qué bendición! Pues doble porción. Se alimenta de lo que Dios le tiene en su restaurante a las cuadras, y se alimenta a través de lo que Dios le permite por medio de las redes. Yo creo que aquí el problema es manejar extremos. ¿Sí? Conozco de casos donde hay algunos que después de la pandemia cancelaron los canales. Exactamente. Porque pensaban de que la gente no iba a la iglesia por quedarse en las redes. Pero en mi caso personal, antes yo he fomentado la difusión a través de las redes, y la iglesia donde yo soy pastor está llena. Sí, amén. Está llena y la gente viene. Y vienen. Y todos los días llega gente que escuchan el evangelio. Yo he visto gente que viene diciendo: venga, yo lo he visto a usted y el deseo de conocerlo personalmente me ha traído al culto, y resulta recibiendo al Señor Jesús. Así es. Entonces no manejemos extremos. Amén. Todo extremo es grave. Cada pastor debe tener su autoestima en el lugar que Dios quiere que esté. El problema es que algunos sufren de complejos, que no son dignos, que no saben nada y son humildemente soberbios. La Biblia dice diferente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No crea que usted es un pastor frustrado. Usted es un hombre digno. Fue Dios el que lo puso. Y como tal, viva su vida cristiana, viva su ministerio y cumpla su misión, consciente de que usted es pastor de una iglesia, no por casualidad, sino porque Dios lo llamó y lo puso. Amén. Mano Carlitos, una pregunta antes de ir finalizando, que quiero que... Ay, es que ya se fue. Sí, ya se fue. Dice: Dios le bendiga a mis hermanos. Una pregunta. Hay personas que no son cristianas y tienen sus tierras, compran carros, en fin. Y ellos dicen: Dios me ha bendecido. La pregunta es: ¿a ellos Dios los ha bendecido? Sí, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Lo que pasa es que ese punto de partida del inconverso no puede hacer parte del punto de partida del creyente. Exacto. Porque cuando los creyentes piensan que la bendición de Dios es lo material, Exacto. entonces terminan como los señores de la prosperidad.
No estamos en contra de que los cristianos tengan bienes materiales. Ojalá que Dios les dé mucho. Pero recuerden que el bien mayor es el espiritual. Así es, amén. Ellos reconocen que es la bendición de Dios y no están equivocados. Pero el cristiano tiene doble bendición. La primera, el reino de Dios y su justicia. Amén. Y las otras vienen por añadidura.